Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es uno de las palabras que Jesucristo mencionó en una oración que muchos le llaman la oración modelo o el Padre Nuestro, que en Mateo capítulo 6 se encuentra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos habla de muchas cosas este pasaje, pero hoy quiero destacar una dimensión de este pasaje. Y esto es aprovechando el momento que estamos viviendo. En nuestro país de México hoy tenemos elecciones. Durante este día algunos ya han estado votando, otros lo harán, tienen hasta las 6 de la tarde, en los estados de Coahuila y en el Estado de México. Para quien no está muy familiarizado con la situación política de nuestro país, estas son las elecciones posiblemente después de las de medio término, las más importantes antes de las votaciones federales que tendremos en un año, donde cámaras se renuevan y la presidencia de la República también. Porque uno de esos estados, que es el Estado de México, es el estado con mayor población electoral del país, y eso pues trae una posición distinta hacia las elecciones federales, hacia el partido que gobierne ese estado. Posición política, no hablemos de cosas que son mal hechas o injustas, pero al menos posición política. Así que este pasaje nos habla de que Dios no es indiferente a la política, porque estamos hablando acerca de nuestra tierra aquí, y está hablando acerca de un reino, de un gobierno. Está hablando y ligando un orden de gobierno con nuestra tierra. Dios no es indiferente, y Dios, al darnos en Jesucristo este modelo de oración, nos está diciendo también que no es indiferente, o nos pide a nosotros que no seamos indiferentes también hacia los asuntos políticos. Ahora, ¿en qué medida? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Y ese es el tema de esta mañana. Porque Dios nos llama a no ser indiferentes, al grado que dice: cuando ores, ora de esta manera. Después de comenzar con el pie derecho de la alabanza a Dios, después de reconocer al Señor, di: venga tu reino. Y que las cosas en la tierra sucedan como suceden en el ámbito de Dios, que está representado aquí como los cielos. Los cielos es ese ámbito en donde Dios ejerce una autoridad irrestricta y se manifiesta en ese ámbito todos los detalles que están en el corazón de Dios para una vida de bendición, o sea, todos los elementos que producen una vida de completo bienestar. Pero nosotros estamos en otro ámbito, en un ámbito caído. Desde que el ser humano, como ustedes lo saben, rompió relaciones con Dios, estamos en un ámbito caído, en donde solo chispazos y solamente en medidas limitadas vemos, por la misericordia de Dios, algo de este orden que Dios tiene para nosotros. En muchas áreas de este mundo lo que hay más bien es un gran desorden en todos los ámbitos, y Dios no es indiferente a esto. De hecho, nos llama a no ser indiferentes en cuanto a la política, por lo que significa la palabra política. No sé si ustedes saben que la palabra política política es el arte o la ciencia del gobierno, pero viene de una palabra política, polis, que significa ciudad. Polis significa ciudad. Por eso cuando tú ves, por ejemplo, una ciudad que se llama Indianápolis, significa que es la ciudad de Indiana. Minneapolis es la ciudad de Minnesota, y todo lo que acaba en polis, metrópolis, pues es la ciudad del metro. Bueno, no lo sé, Superman sabrá. Polis significa ciudad.
Y la palabra política, primeramente, se acuñó en el griego por medio de Aristóteles, una obra que él llamó Política con K, y que la palabra traducida del griego al español significa asuntos de las ciudades. Así que los asuntos de las ciudades le conciernen a Dios y nos deben concernir a nosotros. Por eso dice, ahora venga tu reino a este orden, a la tierra, y que lo que suceda en los asuntos de las ciudades llegue a suceder como en el cielo. Eso es lo que está diciendo también ese pasaje. De hecho, el Señor nos llama a involucrarnos y comenzando con el pie derecho. Si tú quieres la referencia, yo quiero leerte un par de pasajes, no están proyectados. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo, mire cómo dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y agrega, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En otro pasaje, un par de hojas más adelante o 3 en tu Biblia, Tito, la carta a Tito, en el capítulo 3, le está escribiendo a uno de los pastores que Pablo tenía cobertura sobre estos pastores, y este pastor Tito, llamado en la Biblia obispo o anciano, un pastor, le dice, Tito, capítulo 3, versículo 1, Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Bueno, interesante. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Más adelante dice que a nadie difamen. Y más recomendaciones que son de otra área. Si te das cuenta desde estos 2 versículos, que son las 2 más importantes recomendaciones que Pablo le da, en este caso a Timoteo, el pastor Timoteo, y después a Tito, el pastor Tito, tiene que ver con orar por las personas que les toca recibir la delegación de autoridad para gobernar, y también habla acerca de honrarles, de sujetarnos, obedecer a ese mandato. Una tiene que ver con oración, como aquí, venga tu reino, estás orando, y otra tiene que ver con acción. Estos 2 ingredientes los vamos a usar y recordar en un momento más. Dios siempre ha llamado y Dios ha usado a líderes políticos. Hay varios ejemplos en la Biblia. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob? El que algunos llaman José el soñador, por los dones que Dios le había dado. Que yo creo que el don más importante no era el de soñar, sino realmente el de la sabiduría que él tenía. Una sabiduría especial de parte de Dios. Y José, teniendo un inicio en Egipto completamente desfavorable, como un sirviente, como un esclavo, y posteriormente como un convicto, un criminal convicto por un crimen que no cometió. Ustedes saben cómo Dios, porque solamente pudo haber sido Dios, no fueron casualidades y coincidencias, lo saca de esa cárcel para interpretar el sueño del faraón, que gracias a eso y al consejo, no olvidemos, el consejo sabio que le dio José al faraón, Faraón le dijo, pues qué mejor que tú seas esa persona que necesita administrar estos tiempos de oportunidad y también difíciles que vienen. 7 años de prosperidad y 7 años de sequía, de quebranto económico. Así que él se convirtió en el segundo hombre más poderoso, más grande del imperio más poderoso de la tierra, que era Egipto en ese tiempo. No sé si ustedes también estén conscientes de otro hombre que Dios usó en la política.
A veces hablamos de José, y perdón si me regreso, pero a veces pensamos solamente esas partes del jovencito que sueña y muy padre, pero no nos damos cuenta de que en los análisis históricos de este mundo está el nombre de un hombre de Dios como un gran líder político desde hace mucho tiempo, es José, como un estadista. Tal vez él no hacía política en el sentido peyorativo de la palabra que hoy usamos, pero era estadista, era un hombre de Estado. Y no solamente condujo a mayor grandeza a Egipto, porque fue el único país, el único imperio que capturó el bienestar en el momento más difícil de toda una gran región de 7 años de sequías. El único se engrandeció aún más. Las naciones, incluida la familia de Jacob, de Jacob, que es el padre de José, fueron a ponerse bajo las órdenes del imperio egipcio. Así que no solamente Egipto había dominado con sus ejércitos una vasta región, ahora estaba dominando a través de la economía, como lo hemos visto en grandes imperios como el británico, hoy en día Estados Unidos también. Egipto lo hizo a través también, una dominación económica, gracias a ¿qué? A un hombre de Dios. ¿Quién no recuerda también en otros momentos, en otro imperio, el imperio persa, muchos años después, a un hombre como Mardoqueo? Mardoqueo, que también tuvo un origen humilde, porque el pueblo judío era esclavo o estaba dominado, digámoslo así, por los persas en ese tiempo histórico. Y sin embargo, gracias a que Mardoqueo se entera de un complot que él escucha que estaban tramando contra el rey persa, él aprovecha la conexión, el contacto que tenía en palacio a su, pues bueno, creo que era prima. Yo siempre, de repente uno piensa que era sobrina, pero él había fungido como tutor, como un padre adoptivo para Esther. Y aprovechando ese contacto, pues llega la información al rey y se evita un golpe de estado. Yo creo que a eso se refiere en la práctica lo que hace un momento leímos aquí en la Biblia, Tito capítulo 3, versículo 1. Obedézcanles, obedezcan a ellos, hónrenlos, sujétense a ellos. Y ese fue un acto de sujeción. No significa que tenían una orden solamente y él obedeció, sino fue una lealtad que tuvo Mardoqueo. Con el tiempo, Dios provoca que una noche el rey no pueda dormir y se le fue el sueño y dice, ¿qué haré? Y pues no sé si sea el remedio de algunos de ustedes también, pero dijo, pues voy a leer un libro aburrido. Así que agarró un libro de las crónicas del reino, imagínate lo que había estado sucediendo en los últimos años. No, o sea, ya si con ese somnífero no puedes dormir, no sé con qué, ¿verdad? Y empezó a leer. Y en el tal día pasó esto, y hubo un informe, y ahí se la pasó, ¿no? Tratando de dormir. Sin embargo, como alguien diría, qué bendita casualidad que llega a donde estaba escrito y registrado en las crónicas el momento en que este señor Mardoqueo le había salvado de un golpe de estado. Así que en la mañana siguiente habla con su primer ministro, un tipo corrompido llamado Amán, corrompido completamente. Solamente usaba el poder del gobierno para levantar su riqueza personal y su influencia de poder en la nación. Bueno, nada nuevo, ¿verdad? Para nosotros. Y le dice, Amán, ¿qué merece un hombre que hizo todo esto por mí? Y salvó y me rescató de un complot. Y el Amán, el brillante de Amán, pensó que se refería a él mismo. Entonces dice, no, yo pondría al hombre después de ti más preeminente que hay en el reino para que vaya, lo vista y le organice un desfile por la ciudad. Él pensaba que era él. Y te voy a decir un secreto. Efesios capítulo 4 dice que cuando una persona está caminando en pecado, el pecado
lo insensibiliza. Por eso no podemos tener esa práctica. Aunque tú creas, en cualquier momento me libro, no te das cuenta que te está insensibilizando. Dice Efesios capítulo 4, en uno de los versículos intermedios ahí de ese capítulo 4 de Efesios. Dice que el pecado te insensibiliza el corazón y te entenebrece el entendimiento, o sea, te embrutece. Bueno, entonces el brillante de Amán dice, y que pase esta persona tomando el caballo en el que está este hombre, vestido con las mejores ropas, como si fueran reales, rey, porque fue a ti a quien salvó, reales, y que empieza a proclamar: así honra el rey a sus hombres fieles. Entonces le dice el rey: Amán, me parece una brillante idea. Por favor, ve a casa de Mardoqueo el judío y haz exactamente como me acabas de decir con él. Y se quedó, ¿qué? No saben más historia. A mí me encanta la historia. Pero bueno, les voy a decir algo. El antecedente es que siempre que este hombre brillante, Amán, pasaba como el primer ministro en su caballo o caminando, él volteaba y esperaba que la gente le hiciera reverencias. Pero cuando caminaba y pasaba frente a Mardoqueo, el tío de Esther, Mardoqueo solo se quedaba sentado viéndolo. Y él, de hecho, llegó el momento en que él tramó todo un complot para ahorcar injustamente, acusar injustamente a Amán y ahorcarlo y matarlo. A tal grado llega la insensibilidad, el embrutecimiento de cuando estamos caminando en lo que no está bien, que el tercer elemento de Efesios capítulo 4 tiene que ver con las malas decisiones que uno toma y que te traen condenación. Bueno, pues él de hecho murió en esa misma horca tiempo después. Pero el punto es que cuando sucede todo esto, pasa el tiempo, es honrado Mardoqueo, y eventualmente, cuando sale el complot no solamente de Amán contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos, para exterminar a los judíos, con engaños fue con el rey persa, para que firmara y sellara con su anillo un edicto en el cual en tal día todo mundo debía levantarse y podía matar a todos los judíos que estuviesen en el imperio persa. Pero cuando eso es descubierto por la esposa del rey, que por cierto Asuero se casó con una judía, Esther, no lo sabía. Entonces en ese momento le dijo: ¿y quién fue el malvado que me engañó para hacer este homicidio, este genocidio? Y estaban sentados ahí comiendo rico. Es el mejor lugar para tener comunión y el mejor lugar para cerrar negocios y el mejor lugar para también aclarar cuentas. Y dice: este malvado de Amán. Porque le dijo: por cierto, gracias a ese edicto, también a mí me pueden matar. ¿No? Le tocaron donde no debían tocarle al rey, en su corazoncito, con su esposa. Bueno, cuando mandan matar, sentenciado a muerte a Amán, ¿a quién creen que ponen de primer ministro? A Mardoqueo. Ya como que lo asociaban. Era primo o padre adoptivo de Esther, era también la persona que andaba ahí con Amán y lo había estado honrando, un hombre fiel. Y mira lo que sucedió justamente en el momento en el que vino esta condenación hacia el pueblo judío. No podía ya evitar el rey cambiar la ley, porque una vez que se sella la ley con el anillo real, ya no puedes abolirlo. Y muchas cosas pasan así en nuestra vida en el mundo espiritual. Dios da una palabra y no se va a retractar de ella, porque Él es el rey y eso es lo correcto. Pero lo que hizo con la sabiduría que Dios le dio a Mardoqueo es que el rey firmó otro edicto en donde
en el edicto decía, bueno, en tal día la gente que quiera matar a su vecino si es judío lo puede hacer y no va a ir a la cárcel. Básicamente lo que decía. Así que si a usted le cae mal esta gente, aproveche y mátelos. Y nadie lo va a perseguir por un día. Hoy como que hay hasta películas basadas en esos principios, ¿no? El día de la... Y todo el mundo puede salir, matar al vecino, total, te cae mal y así vamos siendo menos en la población, en la agenda globalista, ¿no? Hay películas de así. Bueno, eso sucedió desde hace muchos años porque el espíritu de anticristo ha operado en este mundo desde el primer día. Y lo que puso ese edicto fue, pero yo digo que al pueblo judío se le permita defenderse. Así que si ellos se defienden y matan a otro, no les contado de delito, pero además las armas que necesiten le van a ser provistas por mi ejército. Así que mientras el vecino va a ir con un sartén a querer darle en la cabeza al vecino judío, el judío va a tener un cuerno de chivo. Bueno, un arma de alta potencia de esa época. ¿Qué creen que pasó? Los que se atrevieron a ir con sus palos y con el cuchillo de la cocina, se enfrentaron a gente bien armada, lista para defenderse. Pero ¿cómo sucedió esto? Sucedió en un ambiente político liderado por Mardoqueo. Mira este resumen de esto que estoy diciendo en la última, en este punto. Perdón, no les dije el primer punto de lo que estoy diciendo. Dios usa a líderes que colaboran con Él. José ya es nuestro primer ejemplo, Mardoqueo es nuestro segundo ejemplo. Líderes que colaboran con Él. Si quieres ver detalles de la historia, ahí pusimos los versículos para que puedas ver todos estos detalles en donde estoy hablando. Pero quiero destacar de Mardoqueo esto, porque a mí en lo personal sí me ha impresionado. Dios usa a líderes que colaboran con Él en el gobierno. Y dice esto, y todos los príncipes de las provincias, o sea, eran príncipes, o sea, la persona de máxima autoridad, equivaldría a cada gobernador de cada estado. Los príncipes de cada provincia, los sátrapas, un poquito abajo, capitanes también y oficiales del rey, por la orden que fue dada a través de Mardoqueo, firmada por el rey, apoyaban a los judíos. Así que el vecino que iba a salir con el cuchillo de cocina, no solamente, me quedé corto, iba a tener a un pueblo armado, el vecino con la mejor arma, sino también podía disponer de la autoridad de los capitanes del ejército. Me están atacando. Y usar al ejército para darle al vecino que andaba ahí queriendo hacer una injusticia. Dice, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué estas personas? Y yo te voy a decir algo. Yo he leído muy bien este pasaje de Esther. No había una orden de parte del rey de que el ejército, y permítanme mencionar por nuestro amigo Albertón aquí, y la marina estuviesen apoyando a los judíos. No lo menciona Alberto. Dice que podían disponer de armas que querían. Pero ¿de dónde? El mismo ejército no solamente pareciera que llegaron un día a decir, bueno, casa número 4, ¿usted qué arma necesita? Acá tenemos todo esto, le corresponde una. No, pues a mí deme una UCI. Okay, aquí está. No, ya me imagino el vecino con su cuchillo de cocina. Dice, pero algo sucedió y le gustaría tener también un par de soldados a su disposición. Un par de soldados. Bueno, le gustaría tener que estemos aquí cerca de la guardia. Si algo se pone difícil o no sabe usar usted el arma que escogió, le gustaría que vinieran refuerzos. Tú mira, Esther capítulo 8, capítulo 9, no hay una evidencia que eso el rey lo haya dicho. Esa fue la acción del operador político de Mardoqueo. Un hombre de Dios, pero un hombre temeroso de Dios y astuto. Y entonces este operador político dice que aquí está el efecto. ¿Por qué deduzco que sucedió esto? Porque no hay decreto, no había orden del rey. ¿Cómo es que fue Mardoqueo? Repitamos la lectura. Los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo, el respeto, hemos hablado últimamente del temor de Dios, ¿verdad?
el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Se había convertido en un hombre fuerte de la política y ahora del imperio más poderoso de esa época, que era el persa. Dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y no a la manera del sistema caído de este mundo. Él era un hombre temeroso de Dios. Él no estaba corrompido como Amán. Y si alguien piensa, no hay manera de hacer nada en este gobierno más que corrompiéndose, lea y crea su Biblia. Dice, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada. ¿Quién asoló a quién? Las víctimas fueron contra todos los enemigos que tenían, y con mortandad y destrucción. ¿Y se limitaron? No, dice, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Vean cómo Dios es un Dios interesado en esto. No es estas religiones que nos enseñan, donde estamos ahí no sé en dónde metidos, y esto es fe en acción. Es fe en acción. Y en temas donde alguien dice, no, esto no es espiritual. Es espiritual en el sentido que Dios es espíritu y a Él le concierne. Él espera que su orden vaya creciendo en nuestras vidas y en nuestras ciudades. Él lo anhela, lo espera, no es indiferente. Tenemos también un último caso, por tiempo no lo voy a ahondar, pero es el caso de Daniel. Y puedes ver en el pasaje que voy a proyectar ahí una referencia para que tú ahondes. Daniel le pasó algo parecido, pero creo que él es más conocido que Mardoqueo. Quise yo ahondar en el ejemplo de Mardoqueo. La grandeza de Daniel, que también tuvo un origen humilde. Ahora, en otro tiempo, el imperio más poderoso de la tierra en otro tiempo, es que él trascendió en autoridad de gobierno, no solo 2 sexenios, como sucedería en México, que eso ya es wow, sino que trascendió 2 imperios. Cuando el imperio persa conquista al babilónico, él conserva la autoridad de gobierno que había tenido con el imperio babilónico. ¿Y cómo llegó ahí? Es lo que vamos a ver ahorita en la conclusión. ¿Y cómo llegas? ¿Y cómo funciona esto? Y no estoy haciendo aquí un llamado al Camino y nuestros amigos a que nos enlistemos no sé en qué partido. Por supuesto que no, me lo van a ver. Pero Dios no es indiferente, es el punto de ahorita. Y es importante nuestra participación. 4 cosas podemos hacer para participar, y de ahí se derivan muchas más que usted le va a poner nombre, usted lo va a aplicar. Daniel era un hombre que hubo un momento en que, como uno de los 3 hombres más poderosos del imperio babilónico, era tanta la rivalidad política que había y tanto el poder que había en las personas que rivalizaban con él, que también engañaron al rey. Hombre, todo el mundo engaña al rey, por eso no quieres ser rey. Pero bueno, de veras, estos reyes, ¿no? Ni 2 dedos de frente, no se dan cuenta quiénes les dan por la espalda. Posiblemente no sé de lo que estoy hablando. Debe ser algo muy complicado estar en esas posiciones, ¿verdad? Pero el punto es que a él le hicieron una truhanería porque no podían hallarle ninguna falta. El temor de Dios en él era tan evidente, tan grande. Él no estaba corrompido, él no robaba, él no sobornaba, él no nada le podían hallar. No podían hacerle la de Alito, no podían hacerle nada. De querer manipularlo para que sea una cosa, porque si no no podían con él. ¿Sabes qué pasó? Lo único que pudieron hacer es, vamos a poner una ley que firme el rey para que lo que él hace sea ilegal. ¿Y qué hace? Todas las mañanas, lo vemos porque él abre la ventana y todas las mañanas tiene un encuentro con su Dios y empieza a orar y decir: Señor, gracias, pongo en tus manos este día,
Prospera lo que hay en mis manos bajo este gobierno de Babilonia. Tú y yo necesitamos gobernantes así. Es lo único que hacía, evidente, que era raro, que era anormal. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner una ley para que nadie pueda orar a ningún otro Dios que no sea el rey. Él se enteró, ¿y qué creen que hizo? Bueno, pues hay prioridades en esta vida, porque este pequeño rey, Nabucodonosor, no es Dios. Y mi vida está fundamentada y sostenida por la bondad de Dios. Sí, él sigue teniendo un encuentro con Dios, pero se sujetó. El castigo de hacer eso era que iba a ser echado a un foso de leones para que se lo comieran. Y él, mira la historia, no prestó ninguna resistencia porque él era temeroso de Dios. ¿Y qué diríamos hace un momento? Obedezcan a los gobernantes. Muy bien, señor Nabucodonosor, su ley no tenía sentido, pero me sujeto a ella. Su ley es injusta, pero Dios le ha dado a usted autoridad. Vamos. Así como Mardoqueo y otros hombres, José, Daniel tenía el favor, la gracia de Dios y el favor del rey. Cuando el rey se da cuenta de la tontería que hizo, y también ya no podía echar para atrás, lo acompaña, lo avientan, y lo último que le dice a la persona que él admiraba en su gobierno, uno de los 3 más poderosos del gobierno, Daniel, fue: Daniel, que el Dios en quien confías te salve. ¡Pum! Me lo enviaron. ¿Qué creen que pasó? El Dios en el que confiaba Daniel tapó las bocas de los leones. Y por eso hasta se asoma al día siguiente. El rey fue el primero en ir, para que vean el favor que tenía para el rey. Y dice: Daniel, ¿sigues ahí? Y creo que hasta dice: el Dios en quien confías te ha librado. Me parece que sí lo dice así. Y dice: sí, me ha librado. Y dice: a estos que me engañaron y todo, mándelos ahí a los. Y dice que cuando lanzan a estos truanes que engañaron al rey, todavía andaban todavía en el aire, y ya los leones se saltaban y ¡pum!, los mataban en el aire. O sea, estaban hambrientos, no de que eran unos pobres que ya habían comido y aparte tenían 104 años, ¿no? No, estaban vigorosos. ¿Sabes? Dios usa a personas, a líderes que colaboran con Él, pero también Dios usa a líderes que no saben que son usados por Él. Esta me encanta. Hay muchos ejemplos. Yo solamente quiero mencionar el ejemplo de, justamente ahorita que hablamos de Daniel, de Nabucodonosor. Dios había dado y determinado en su pueblo, en su nación, Israel, que la consecuencia, el castigo de su reiterado pecado de idolatría, uno y otro, Dios dando oportunidades, siendo paciente como padre, les dice: miren, la consecuencia de esto que están haciendo es que van a debilitarse a tal grado que en el momento en que venga una nación más fuerte que ustedes, los van a conquistar y se los van a llevar cautivos como esclavos a su nación. Siguen y seguían. No, yo creo que Dios exagera. O tal vez lo ponían a prueba. Señor, si tú eres como un padre, pues a ver, muestra tu amor y líbrame. Y yo sigo insistiendo en el pecado. Dios le pone nombre, créanme, pero fueron años. Dios le pone nombre y dice: ya sabía lo que iba a pasar. Babilonia se va a levantar. Ahorita el imperio más fuerte es Asiria, pero Babilonia se va a levantar y va a acabar con ustedes. Los va a llevar cautivos a su ciudad, Babilonia. Y hasta les da detalles, y van a estar ahí 70 años.
Dice, esto va a suceder, ya es inevitable, pero les dio esperanza. Y les dice, mas pasado los 70 años ustedes volverán aquí. ¿Y ellos qué hicieron? Siguieron. Hubo una gente de brillantes ideas, un rey en ese momento, que dice, pues yo y varios, los que quieran acompañarme, vamos a huir a Egipto. Y a ver si Babilonia se atreve a ir a pegarle al poderoso Egipto. Ahí nosotros vamos a mimetizarnos con ellos, vamos a hacernos ciudadanos egipcios, vamos a comer lo que comen, adorar a los dioses que adoran, vamos a pedir asilo político, ¿no? Todas estas cosas están de moda el día de hoy con la agenda globalista. Y ahí vamos, la inmigración ilegal, vamos allá, para escapar de las consecuencias de sus acciones que Dios estaba permitiendo como castigo en sus vidas. Somos brillantes, vamos a escondernos de Dios, ¿verdad? Somos brillantes. Entonces, ¿qué creen que pasó? Yo sospecho, pero es una sospecha, no lo tomen como que así está la enseñanza, que en los planes de Nabucodonosor, crecer su imperio consideraba poder pegarle a Asiria y tomar las cosas que estaban bajo el poderío de Asiria. Pero posiblemente no consideraba ir contra el poderoso Egipto. Egipto tenía una reputación, como lo comenté hace un momento, ya tiempo atrás, es cierto, pero antes del imperio asirio, los egipcios habían sido dominantes, pero ellos no se extendieron más allá del continente africano. Y los asirios, como estaban en la Mesopotamia o en la parte de hoy que es la Palestina, o bueno, Siria, en Siria, lo que es hoy es Siria, empezaron a crecer. Yo sospecho que Babilonia, Nabucodonosor tenía planes de extenderse en la Mesopotamia y tomar la Palestina a través del imperio asirio, pero no consideraban a Egipto. Mira lo que dice Jeremías 43. Dice, diles a estos del pueblo de Israel, judíos, que se creen muy inteligentes y que van a ir a escapar a Egipto, diles esto, Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré, fíjate, ¿quién va a enviar a quién? Dios va a enviar y tomará Nabucodonosor, el rey que se hizo una estatua a él mismo, que después, aprovechando esa debilidad de que él exigía adoración como si fuera Dios, se aprovecharon muchos años después para hacerle la treta a Daniel. Era un tipo pagano, era un tipo sin respeto de Dios. Él se consideraba Dios. Él decía, mi fuerza es la que me ha llevado a donde estoy. Yo soy mi Dios. Y claro, rey de Babilonia. Babilonia representa ese humanismo y ese poder del hombre que hoy en día está más que vigente y más engrandecido que nunca. Entonces dice, yo tomaré a Nabucodonosor, y mira cómo le llama, mi siervo. Una persona que no lee la Biblia y agarra el pasaje y abre esto, va a pensar que Nabucodonosor era otro profeta del pueblo de Israel. Mi siervo. ¿O qué pensarías? Si no lee la Biblia y tú lo abres y dices tú, Nabucodonosor, mi siervo, ¿verdad? Y luego pues nos toca orar con esa persona y dice, Señor, así como usaste a Elías y a Nabucodonosor, tu siervo, tu profeta. Bueno, esta persona está, Nabucodonosor, terrible tipo, ¿no? Hay mucha historia mala detrás de este hombre. ¿Qué significa esto? Que él no era un líder que colaboraba con Dios, pero era un líder que Dios usaba sin él darse cuenta que estaba siendo usado por Dios. Y dice, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Es Dios el que le está dando la autoridad a Nabucodonosor de ir más allá de sus planes de conquista, que cuando ellos conquistaron, créeme, no era algo que Dios quería, porque ellos levantan un imperio Babilonia que representa lo peor del humanismo, el culto al hombre, por el hombre y para el hombre. Esto no es de Dios. Quiero que esté claro, Nabucodonosor no era un hombre de Dios. Sin embargo, dice, yo le voy a hacer más grande su imperio, con tal
que llegue a mis propósitos. Y dice, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio se los va a llevar a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos. O sea, donde iban a estar escondidos el rey de Israel y otros tipos ahí, espiritualmente adúlteros, o sea, rebelándose a Dios. Hasta ahí va a llegar el fuego de Nabucodonosor, pensando, a Dios lo podemos burlar, vamos a estar aquí con nosotros, ahí en sus templos, y que nos vean adorando. Estos son de los nuestros, y que nos acepten, nos protejan. Y dice, y ahí los van a quemar. Dice, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto en Nabucodonosor, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz, o sea, como conquistador. Dale. Yo sospecho que Nabucodonosor no tenía en sus planes llegar a este Egipto, y Dios le dio ese regalito. Y claro, el tipo era también tan brillante que dice, mi fuerza. De veras. Hay barnices que no, de veras, hay maderas que no agarran barniz. Dios le dio el regalito para cumplir con sus propósitos. No solamente Dios usa a líderes que no saben, sino que también Dios usa a líderes que se oponen a Dios. Dios usa a líderes que se oponen a Dios también. Bueno, esto se está poniendo interesante en día de elecciones, ¿verdad? Es un ejercicio muy interesante las elecciones, porque tú tienes que hacer un análisis y tomar una posición, y Dios permite en la democracia que tengas un pedacito de ese poder. Decides, es la maravilla de la democracia, ¿verdad? Y hay que hacerlo. Por favor, después de que usted ve esta conferencia, no vaya a votar en las próximas elecciones por todos los partidos para que caiga ahí, porque esa boleta se anula. No hagan eso. No. Lo que quiero decir es que hay algo más importante que hacer cosas equivocadas con tal de que se cumpla lo que creemos que tiene que suceder, si no el país se arruina. Hay cosas más importantes. Esto es necesario, que manifestemos, que votemos, que estemos dispuestos a colaborar con Dios en el nivel que estemos, en la economía, en la política o en las fuerzas armadas, porque Dios usa a líderes que colaboran con Él. Pero Dios está por encima del pequeño poder humano. Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. Dios usa líderes que se oponen a Dios. Ustedes saben la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y cómo fueron sacados Dios a través de la mano de Moisés de una manera sobrenatural. Y alguien pensaría, pues ya con eso el pueblo de Israel iba a decir, wow, Dios se acordó de nosotros 430 años después, vamos a servirle con alegría y todo. Pero mira, 430 años son mucho tiempo y muchas generaciones que heredaron una mentalidad limitada, distorsionada de quienes eran ellos y de quienes eran ellos para Dios. Y no tengo tiempo de mostrárselos con la palabra completa, voy a usar solo un versículo. Pero el problema de ellos es que, a pesar de haber visto lo que habían visto con las 10 plagas y haber salido sin violencia, y cuando iban a salir, las personas egipcias que estaban cerca de ellos hasta les daban su dinero, sus joyas, y ¿para qué? Pues para que les fuera bien y no quisieran regresar, ¿verdad? Y yo siento que a algunos les daban hasta todo lo que tenían con tal de decir, ni regreses por más, ya te lo llevaste. O sea, pero vete, váyanse. O sea, el miedo, el temor de Dios se apoderó de la nación de Egipto por completo. Y dice que los enriquecieron. Dice la palabra que los judíos, en ese sentido, no por violencia, sino porque se dejaron querer, dice que despojaron a los egipcios de sus riquezas. Y se lo digo así, se lo dije a un egipcio y estaba enojado. Es que los judíos nos hicieron todo esto. Le digo, ellos se dejaron querer, papá. No. Mira lo que dice la palabra. Y lo bueno de hablar con un musulmán es de que no te puede negar el éxodo. Ellos creen
en muchas escrituras que están en tu Biblia. Se fueron así. Entonces, ¿sabes qué sucedió entonces? Hubo un momento, ahí son los pasajes, puedes leerlo, Éxodo 14 y hacia atrás, en que dice que Dios, después de que ya habían salido el pueblo de Israel, Dios quiso meter mano. Ese es un atributo que se llama soberanía, y Dios se reserva el derecho de intervenir cuando Él lo considera necesario. Y qué bueno que así sea. Esa es la soberanía de Dios. Y dice que Él agarró con su dedito, no dice así, pero bueno, yo así me imagino. Puso su dedito en el corazón del señor Faraón. Él estaba muy triste por la muerte de su primogénito. Él había sufrido 10 males, 10 plagas se les llaman. Ya estaba ablandado, ya estaba aniquilado emocionalmente y espiritualmente, porque cada plaga representa una estrategia de guerra espiritual para nosotros. Un tema muy, muy grande, ¿no? Y entonces todavía estaba posiblemente ya sollozando, ¿no? No sé si había pasado un día, 2 días, ¿no? Poco tiempo, había pasado algunos días. Y dice que Dios endureció su corazón, permitió que todas las cosas que estaban en contra suya y los demonios que fueran atacaran y hicieran lo que quisieran con el corazón de este hombre. Dios no trae lo malo, pero cuando Él actúa de esta manera es porque quita las barreras que en su misericordia ha puesto en tu vida. No sé si me explico. Dios no te va a empujar para que aquí caigas y tal vez te tuerzas el tobillo, ¿no? Esa altura pequeña, ¿no? Él no te va a empujar para eso. Dios no peca. Dios no hace eso. Pero si tú has estado como su hijo, jugando y coqueteando y estás, no lo puedo hacer porque no tengo a nadie aquí atrás, tal vez Patricio me pueda ayudar, pero que tú pongas un pie y des un salto, un paso, te vas a caer. Pero si alguien está atrás y te agarra, ¿qué pasa? No te caes, ¿verdad? Está ahí. Dios lo que hace es que te va sosteniendo muchas veces y te dice: saca el pie de ahí, hijito, no, mira, esto no está bien, te vas a pegar. No, yo soy más inteligente que tú. Hijito, es que no entiendo. Hijito, es que tal cosa. Voy a aprovechar, hijito. Bueno, a veces lo dice, pero no lo oímos. Voy a aprovechar que la distancia es poquita, no es un abismo de 500 metros. ¿Esto qué son? 20 centímetros, 30. Voy a aprovechar que esto no es mortal. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer? Te suelta. Dios me empujó. Brillante el ser humano. Dios me empujó. No te empujó. Te sostuvo tal vez tiempo de más. Ya era tiempo. Porque la próxima, tú vas a creer que esto es una ley natural. Pero si el abismo es de 500 metros y ya no está Dios cerca de ti porque tú te rebelaste a su autoridad, vas a llegar muy confundido y te vas a matar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con Faraón? Levanta las barreras de su misericordia que estaban impidiendo que le alcanzara todo. Este hombre era un adorador, no saben de qué clase de demonios, no saben los rituales, el ocultismo que practicaba, no saben en lo que era Egipto en esa época. Era un enclave poderoso del reino de las tinieblas. La razón por la que hicieron sus pirámides, las razones que había, todo era un sistema, no de ignorancia, era un sistema con conocimiento de quién era su Dios y no era el verdadero Dios. Era las tinieblas en la tierra, ese imperio de Egipto. Todo lo que había en este hombre. Y sin embargo Dios,
A través de lo que hacía a través de Moisés fue ablandando y fue haciendo algo en su corazón. Así que cuando tú lees la Biblia, si algo no te hace mucho sentido, pregunta. Por favor, viven conmigo, pregúntame. ¿Y qué significa esto? No hagas deducciones que la Biblia en ningún lado va a apoyar, sino que contradice. Si tú haces la deducción, Dios endureció el corazón de Faraón, híjole, o sea, él quiso hacer lo malo. ¿Ok? Tome tiempo para que entendamos esto. Conoce quién es tu Dios. Es maravilloso. Maravilloso. Es un buen padre. Bueno, pues sí, Dios soltó. Así que, pácatelas, ¡pum! Se llena de ira. Empieza a llenarse de decir, pero ¿cómo me humillaron así? Pero quién, claro, es obvio, ¿verdad? Así que se levanta y dice, voy a acabar con estos. Agarra todo su ejército y va y empieza a ir tras ellos. Y los llega a alcanzar porque se da cuenta, ahí va el pueblo de Israel libre, bien contento. Y ven que muy a lo lejos viene el ejército más poderoso de la tierra y con un perro rabioso al frente. Así que empiezan a correr y empiezan a avanzar, a escapar, pero se topan con un mar. Y empiezan, para esto nos sacó Dios. Bueno, de veras, somos brillantes. Ni dos dedos de frente tenemos a veces. Dios hizo maravillas y todo, y luego se quejan diciendo, para esto nos sacó Dios, para que nos maten de una manera terrible. Ojalá no hubiéramos salido. Empiezan con deducciones, ¿no? Ojalá siguiéramos como unos esclavos buenos para nada. ¿Pero de qué hablan? Este no es el orden de Dios para nuestras vidas. No lo es el deseo del Padre. Así que están ahí y Dios manifiesta su misericordia y pone una columna de fuego para que no pueda pasar. Pero están ahí entre el ejército del faraón y están frente al Mar Rojo. Ahí no pueden desarrollar la vida. Tienen que hacer algo. Siguen quejándose. Dios hace lo más importante. Ora a Dios. Moisés hace lo más importante. Ora a Dios, Señor. Y Dios le da una palabra. Pide una palabra de parte de Dios. Toma una promesa, toma mandamientos. Ya saben cuál yo prefiero, ¿verdad? Toma una palabra, pídele una palabra. ¿Y cómo vas a saber? Siéntate con Él y que te platique. Busca su presencia, un encuentro con Él. Puedes tomar tu Biblia y hasta decir, Señor, pues no entiendo nada. Y empieza a alabarlo. Y de alguna manera, no te vas a dar cuenta, pero cuando santificas, cuando apartas ese tiempo y perseveras en eso, puede ser que pienses que tienes una ocurrencia. Dios te acaba de poner lo que viene de Él, hazlo. Solo date cuenta, no va a ser ocurrencia si es que no contradice ningún principio de tu palabra. Por eso tienes que saber la palabra. Okay. Pero va a ser de Dios. Entonces, Dios le dice a Moisés, ora, manos alzadas, levanta tú esto y que se empiecen a abrir las aguas. Ustedes saben la historia, pasa en seco el pueblo y la maravillas viendo, pero de veras, pero cabezaduras, están viendo un milagro que no hay manera de igualar el 1% por parte de un ser humano. Y todavía, yo les voy a decir, con dos dedos de frente, una persona estando ahí y te quitan la columna de fuego para que puedas ir y matar a este pueblo, cuyo líder oró a su Dios y abre un mar. Yo les voy a decir lo que una persona con dos dedos de sensatez haría. Señor, perdóname, vamos a casa. Contra este Dios no podemos. Pero ni un dedo tenía este hombre. Estaba endurecido el corazón. Efesios 4, hay unos versículos ahí a la mitad de 4:18. La maestra Lorena sale a mi rescate. Efesios 4:18. Viene la progresión. Te insensibilizas, te embruteces, te caes. No, Dios mío, o sea, no puedes hacer esto. Entonces van detrás. ¿Saben qué sucedió? Cuando ya acabó de pasar el pueblo de Israel,
y estaba el ejército egipcio a la mitad del mar abierto en dos, Dios hace cesar el milagro y las aguas comienzan a caer, los muros de agua, y comienza a ahogar a todo el ejército. Ahí se acabó Egipto, ahí se acabó el poderío de Egipto. Entonces tú dirías, ¿dónde está en esta historia esto? Que Dios usa líderes que se oponen a Dios. Dios necesitaba que Faraón hiciera todo esto. Y aquí está el propósito. Éxodo 14:30, así salvó el Señor aquel día a Israel con el mar, de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y entonces el pueblo tuvo temor de Dios. Hasta entonces. Y creyeron al Señor. Y creyeron a su líder. Si no hubiera Dios usado a un líder que se oponía a Dios como Faraón, ellos hubieran salido sin el temor de Dios y sin tener confianza en Dios y en Moisés. Grave. Si vas a andar por el desierto en esas condiciones, grave. ¿Qué les parece? Dios usa. Así que, ¿qué puedes ir deduciendo de esto? De toda esta palabra. ¿Qué puedes ir deduciendo en confianza y así? Que necesitamos realmente ¿qué? Cierto partido. Necesitamos ¿qué? Y vamos a seguir hablando de estos temas. No en este mes. Este mes de junio lo vamos a dedicar al Anti-Pride Month. Anti, dije, de junio. Pero hoy quiero que recordáramos estos principios y las conclusiones a propósito de las elecciones. Importa lo que tú hagas. Si Dios a través de la democracia te ha dado un empoderamiento, úsalo con sabiduría. No lo uses con ideales, ni con necedades, ni con situaciones no resueltas en tu corazón, y por eso votas como votas. Se nota cuando hay un gobernante que ni siquiera ha pasado el curso de Kinder 2 de sanidad del alma. Se nota. Porque el pecado embrutece, insensibiliza y nos lleva por un camino de prisiones. Y sabes, ¿cuál es esa solución? Venga tu reino. Muy bien. Hay 4 cosas que yo quiero que nos llevemos. ¿Cómo es que entonces el orden de Dios viene? Pero tienes que entender qué es el reino de Dios. Y déjame te lo digo de esta manera rápida. El reino de Dios es un reino que no es de este mundo. Juan 18:36. Que tiene a sus ciudadanos como extranjeros en otro reino. El reino de los cielos es un reino que no es de este mundo y que tiene a sus ciudadanos como extranjeros en otro reino. Tercero, un reino cuyo poder es superior al orden del mundo en el que se encuentran sus ciudadanos. Y cuarto, es un reino cuya residencia de partida está en nuestro interior. Mira este pasaje, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está hablando Jesús, que es el rey del reino. Mira lo que es el reino. Miraba yo en la visión de la noche, profetizado por Daniel,
Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Ves a Cristo? ¿Ves a Dios Padre aquí? Por eso Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre, porque Él empezó a servir al pueblo judío, y el pueblo judío conocía muy bien esta escritura. Daniel 7:13 era una de las escrituras más importantes, no tan importante como el gran mandamiento: oye Israel, amarás al Señor tu Dios con todo. No, pero el de los siguientes más importantes era este. ¿Por qué? Porque esta era la esperanza de que vendría un Mesías a semejanza de hombre, un hijo de hombre, que lo cambiaría todo. Los judíos lo sabían, así que Cristo se las recetaba cada vez que decía, en lugar de decir yo he venido para tal cosa, decía el Hijo del Hombre ha venido para, y se retorcían los religiosos. Tú no eres el Hijo del Hombre, eres un carpintero mugroso. Y volvía el Hijo del Hombre. Así que lee esto: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que representa a Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Dice, y le fue dado a este Hijo del Hombre dominio, gloria, reino, para que todos, siempre digo, ¿qué parte de todos no hemos entendido? Todos. Así que, siguiente característica del reino: es un reino que es para todos. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Siguiente característica: su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y yo quiero no solamente hablar eterno en el sentido de que duradero, sino que es siempre vigente. No, es que las historias de Daniel fueron hace 4,000 años. No, es siempre vigente. Siempre vigente. Y dice, y su reino uno, última característica, es indestructible. Tú quieres ser ciudadano de ese reino, y tú quieres que ese reino venga a la tierra. No lo noté, pero les di la definición de las características del reino. Pero ahora les digo en qué consiste el reino de Dios. Dije lo último, que reside desde nuestro interior. Mira lo que Jesús dijo, Lucas 17:20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Qué buena pregunta, qué buena pregunta los fariseos. De repente hacían cosas brillantes. Dice, ¿cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús? Les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No va a usar marketing. ¿Okay? Lo siento por la gente que lo usa el marketing. El reino de Dios no va a venir así. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y quiero imaginarme que cuando dijo eso a los fariseos, hizo así, porque el reino de Dios está entre ustedes. Cristo, el Rey del reino. Un fariseo con 2 dedos de frente hubiera dicho, Señor mío y Dios mío. Pero no, hacían así. Dice la Biblia que hacían así. Dice así. Crujían los dientes. Y lo mandaron crucificar. Ahora, esto nos dice algo glorioso. ¿En qué consiste el reino de Dios? Anótatelo. Porque si no sabemos esto, vamos a decir, venga tu reino, pero venga qué, ¿verdad? Bueno, están las características. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta sí la anoté porque creo que es importante también. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Ay? En efectos que son paz y gozo debido a una causa que es la justicia de Dios.
Lo estoy poniendo lo que acabamos de leer, no es nada nuevo. Pero quiero aclararles que la justicia de Dios es la suma de dos cosas: rectitud y misericordia. Lo digo siempre. Y tercero, y tiene una fuente esto que lo hace posible. Una fuente es debido a la presencia de Dios en mí. Es la persona del Espíritu Santo. Acabamos de estar hablando hace una semana que en todo el mundo occidental se celebró el día de Pentecostés, el día en que la llenura del Espíritu Santo vino primeramente a todos. Wow. Así que fíjate estos pasajes para que vayamos redondeando y terminar. Mira lo que dice Isaías 32, 13 al 19. Y el efecto de la justicia será paz. ¿Ves por qué dije efectos? A veces nosotros hacemos cualquier cosa por buscar los efectos. Que haya paz. Así que, pues para que haya paz, y hay gente que hace daño y nos quita la paz y son más fuertes que yo, pues pongámonos a sus órdenes y hagamos lo que ellos quieren. Así funciona la mafia. Y va a haber paz. Brillante, pero brillante. No, de veras. La paz no es un fin, es una consecuencia. El gozo no es la finalidad, es una consecuencia. Si tú vas a hacer lo que es en contra de lo que es correcto delante de Dios para que estés contentísimo, yo le digo a mi familia, ¿no? Andar de tingorilingo, jijiji, jajaja. Estás completamente equivocado de reino. Así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios tiene una causa, una razón por la cual hay dos efectos. Mira lo que dice la Biblia. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. No necesitamos crear paz, necesitamos caminar en justicia, aunque nos lancen al foso de los leones, que Dios es suficientemente grande para sacarnos de ahí. Como dijeron los 3 amigos de Daniel, si quiere. Y si no quiere, de cualquier manera no vamos a hacer lo que no está bien. Bueno, qué hombres. Ya les voy a decir, este mes va a ser el mes del hombre, Giovanni, Edgar, el mes del hombre. No hay nada más anti-pride en este tiempo en el mundo que ser hombre. Entonces no hay más anti-LGBTQ++++, ¿no? Así que va a ser el mes del hombre. Y vamos a celebrar el Día del Padre, aunque en Canadá lo prohíban ya. Vamos a celebrar el Día del Padre. ¿Sabes? Esto es lo que Dios nos dice. Pero mira cómo está completo Isaías 32. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Por favor, pon el país latinoamericano de tu preferencia aquí cuando habla de tierra. ¿Cuál te gusta? ¿Brasil? ¿Perú? ¿Cuál te gusta? México. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Mira, yo creo que está hablando de Brasil, porque hay un Porto Alegre. Pero bueno, es en la ciudad de alegría. Hasta en la ciudad de alegría, hasta en Porto Alegre no va a haber alegría. Pero también aquí cabe México, la Ciudad de México. Porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará, las torres, las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que sobre nosotros, aquí ¿a quién está hablando? ¿De toda la gente? No, de nosotros, los que son ciudadanos de un reino que nunca pasará, indestructible, un orden a la manera de Dios. Eso dice, hasta que sobre ¿quién? Nosotros se ha derramado ¿qué?
el espíritu de lo alto, el espíritu del Dios de Mardoqueo, de Moisés, de Daniel, de José. No información del Dios de José, sino el mismo espíritu de ese Dios en nosotros. No logro entender eso. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu alto, y entonces el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil estimado por bosque. Y aquí alguien dirá, va a empezar a haber cambios aquí en mi comunidad. Yo creo que lo que aquí significa, lo que están diciendo, es lo que vimos hace una semana. Hasta que esta tierra sea visitada. Si ya se les olvidó el Salmo 65, regrésense ahí en sus apuntes, por favor, no olviden. Todo está ligado en la palabra de Dios. Hasta que tú vivas, hasta que tú experimentes avivamiento en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué dije hace un momento? ¿Dónde reside? ¿A partir de dónde reside el reino de Dios? Élo aquí. No, está en esta catedral. No, el reino de Dios está en ese sistema político. No, el reino de Dios. No, el reino de Dios está aquí. Pero ¿cómo va a estar aquí si Jesús dijo, el reino está aquí? Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y la persona, el nombre técnico, que se manifiesta en este tiempo para estar en nosotros, se llama Espíritu Santo. Y dice, y el desierto, tu vida, tu familia, tu salud, se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea ahora estimado por vos, que se convierta en algo abundante. ¿Qué dijimos la vez pasada? Dice, bendición en abundancia, en gran manera. Visitas la tierra y la riegas, y luego ¿qué dijimos? Estamos 65, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Y aquí está, y dice, y habitará, ahora sí, siguiente paso, habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad, con la característica del reino que es para siempre. Y mi pueblo, ahora estoy otra vez, tú y yo, habitará en morada de paz. Qué lindo México, qué lindo Brasil, Porto Alegre. Dice, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Qué necesitamos? El reino de Dios. Yo quiero que oremos por eso. Si puedo, el siguiente domingo les digo las 4 cosas que hay que hacer, por cuestión de tiempo. Pero no, yo creo que vamos a hablar acerca de la identidad del varón. Así que hombres, vénganse, sean valientes, vengan conmigo, próxima semana. La identidad varonil. No hay nada más anti-gay, anti-LGBTI, anti-disforia de género. A ver si no nos censuran YouTube, ¿verdad? Bueno, invéntate una plataforma que no sea YouTube, Rafa. Ya. La identidad del varón. Ahora, anótense estas 3 cosas. Paz y gozo. ¿En qué consiste? Paz y gozo, debido a el caminar en justicia. ¿Debido a qué? ¿Sabes por qué eso es importante? Lori, ¿nos acompañas acá? ¿Sabes por qué es importante cada una de esas cosas? Porque Dios quiere tu bienestar. ¿De qué te sirve una vida si no puedes tener paz? Si los conflictos económicos te ahogan, si las circunstancias de familia te marchitan. Dios quiere tu paz. Dios quiere tu paz. El gozo. No hay nada peor que humanamente tenerlo todo y vivir miserable, sin gozo en la vida. Mucho dinero o lo que tú creas que, pero al final del día, por alguna razón, tú pon tu ejemplo, por alguna razón estás triste, estás amargado. La vida no es para eso.
Mira lo lindo que es Dios. Pero, por favor, subráyalo, pero ese no es el objetivo. ¿Cómo? No. Porque si tú para tener gozo lo pones como objetivo, por tener gozo, mañana le dices que sí a esa chica ahí que te cerró el ojo, ¿verdad? Y te escondes de tu esposa y que no se dé cuenta. Mañana, el momento en que estás en ese lugar y te dicen, nomás agrégale 2 ceros a esto y es para ti, y te vamos a ayudar a que eso se encubra, lo vas a hacer. Si tu objetivo es tener la paz y el gozo, vas a perder tu alma, porque estos órdenes caídos van a pasar. Solo hay un orden, un reino que es para siempre. Y ese reino también está profetizado en Daniel. Va a ser como una gran piedra que va a venir y aplastar las estatuas que hemos levantado a nuestra autosuficiencia. ¡Pum! Una piedra salida de un monte, no hecho por manos humanas. Tú necesitas el reino de Dios en tu vida personal, pero también en tu matrimonio. Y si no estás casado porque eres joven, en la preparación de tu matrimonio necesitas el reino de Dios. En ese noviazgo necesitas el orden de Dios. Empieza a caminar con el orden de Dios. Venga tu reino. Hay cosas que son muy difíciles de hacer y tal vez tú dirías, es imposible para mí poder evitar esto o poder hacer esto otro. Cada quien ponga por favor sus ejemplos. Pero para eso, esto es posible debido a la presencia de Dios en tu vida. Lo es. Eso es lo importante. Yo quiero con esto que si alguien está muy angustiado, por cierto, por las elecciones o lo que va a pasar dentro de un año, desde ahorita ya vámonos preparando para, les voy a decir las 4 cosas que hay que hacer para ir preparando todo este terreno, pero no hay prisa. Hoy tienes que ir a votar si estás en uno de esos 2 estados, es lo que tienes que hacer hoy. Y vota con justicia. Escoge la ideología menos sucia que haya, que se apega a los valores del reino de Dios que son más importantes. Y si no los conoces, tienes un año para que antes de volver a votar sepas en qué consisten los valores del reino en el cual tú eres ciudadano, si es que has venido a los pies de Cristo. Así que yo quiero que nos despidamos con esta oración y que te des cuenta que el efecto va a ser paz y gozo en tu vida. Me entristece mucho ver a personas que piden ayuda de Dios para ver paz o gozo en algún área de su vida, pero no le piden ayuda de Dios para ver sus vidas en rectitud y en misericordia. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Híjole, a veces a Dios como Padre lo metemos en aprietos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Y yo he visto que a veces Él suelta y te ayuda en esa necesidad de paz que tiene, pero de repente hay un límite y como que luego ya no ves mucho. ¿Por qué será? ¿Dios dejó de amarte? No. ¿Dios se le acabó el poder? No, de veras, brillantes. ¿Por qué crees? Cuando uno no camina por el camino correcto, está jugando así y Dios te agarra. Caemos y ahí no hay paz, ahí no hay gozo. Señor, ¿pero qué pasa? Pídele su justicia en tu vida. Pídele su justicia. Venga tu reino. Tiene que ver con cómo oras y cómo te conduces. Ya regresé, ¿verdad? Después de una hora dije, eso lo vamos a usar aquí. Cómo oras y cómo te conduces. Vas a ver el reino de Dios. Dios me encanta. Él no quiere proselitistas. Vamos a trabajar para que México sea mejor.
¿Cómo que no? No, Dios quiere eso, Dios quiere usarte. Pero hay prioridades para Dios. ¿Sabes cuál es la prioridad? Primero tú. Primero tú. Primero tú. Empieza a vivir esa dimensión del reino de Dios. Antes incluso de querer rescatar un matrimonio, primero tú. Hazlo para tu vida. Y cuando estás tú ya entendiendo y viviendo esto, venga tu reino a mi vida. Lánzate a querer restaurar algo que tal vez ya está muerto, como un matrimonio, o una relación con tus hijos o tus nietos o tus padres, depende de la edad que tengas, cualquier cosa, tus hermanas, tus hermanos. Cuando menos te des cuenta, en esa fidelidad te encontrarás como Mardoqueo, o como Daniel, o como José, colaborando con Dios. No necesariamente en la política, no. En este mundo, a través de tu negocio, a través de tu economía, o a través de la política, lo vas a hacer. Ponte de pie para terminar con esta oración. Señor,